Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. En la entrega del Premio Nobel de Medicina de este año, pues el reconocimiento fue para los especialistas, para los descubridores del virus de la hepatitis C, Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice, quienes lograron, también ese reconocimiento, obviamente, por su decisiva contribución a la lucha contra esta hepatitis, un importante problema de salud mundial, que además causa cirrosis y cáncer de hígado. Para hablar del tema tenemos a un especialista, a Saturnino Fernández, especialista en medicina interna y en gastroenterología, doctor en ciencias médicas, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, jefe de cátedra y servicio en el Hospital Universitario de Caracas, además con entrenamiento en el Hospital Clínic de Barcelona, en España, múltiples cursos de la Asociación Argentina de Enfermedades del Hígado, llevó la consulta de hígado en el Hospital Universitario de Caracas por más de 20 años. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido, qué honor. Buenas tardes, un placer para mí conversar con usted el día de hoy en relación a este punto tan importante para la medicina como es el descubrimiento del virus de hepatitis C por estos señores. Que usted sí, ya así es. La importancia de ese descubrimiento y desde el momento también, ¿qué ha ocurrido en la medicina en esta área en particular? Y hacia dónde apunta también, porque la amenaza continúa, ¿no? Y son cantidad de millones de personas que se han infectado por el virus de la hepatitis C de manera crónica. Sí, mira, hacia dónde va el mundo actualmente con la hepatitis C. Lo más importante, y haciendo un poquito de recuento, estos señores logran determinar que lo que producía las hepatitis post-transfusionales, 1 de cada 3 personas que se transfundía producía hepatitis. Esto llevó a detectar que había algún problema, se buscó, se demostró por diferentes trabajos que fueron haciendo cada uno de ellos, cada uno hizo su aporte, se demuestra que es un virus que se puede transmitir, que puede producir problemas en el hígado, pues se replica en chimpancés y produce problemas, se aísla de los hígados de chimpancés y se encuentra que es un virus que produce hepatitis crónica y que esto progresa a cirrosis, carcinoma hepatocelular, la cirrosis con todas las implicaciones, hipertensión portal y toda una serie de cosas que afecta, y podía llevar a la muerte, y era una de las principales causas de muerte por hepatitis C. Actualmente, esta hepatitis C en el mundo, pues sigue habiendo una gran cantidad todavía de pacientes con hepatitis C. Sin embargo, es la única hepatitis que se puede curar con tratamiento. 95% de certeza al utilizar los tratamientos que están actualmente en boga para curar esta hepatitis, no con vacunas, sino con medicamentos. Esto también es una revolución en el mundo. ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza hoy en día y cuáles son las consecuencias de ese tratamiento? Entiendo que, o por lo menos hasta hace cierto tiempo, eran tratamientos fuertes, ¿no? Sí, en la época en que nosotros empezamos a tratar a los pacientes, más o menos desde el año 98, que se utilizaba el interferón solo, después interferón pegilado, interferón con ribavirina. En realidad los tratamientos eran bastante fuertes, bajaban las plaquetas, producían anemias severas en el paciente, el paciente prácticamente quedaba durante casi un año en su casa recibiendo un tratamiento muy, muy fuerte. Con los nuevos tratamientos, con los antivirales de acción directa, el individuo, puede sentir un poco de mareo, hay que cuidar las interacciones medicamentosas que tome otros medicamentos, pero el tratamiento actualmente es muy, muy, muy sencillo, pues se puede tomar una o dos medicamentos al día por 12 a 24 semanas, dependiendo si ha sido tratado previamente o no y del genotipo que tenga. Es sumamente sencillo tratar la hepatitis C en estos momentos. Claro, que avance definitivamente desde el momento además que lograron descubrir, ¿no? También la forma de contagio, particularmente de este virus que deriva en hepatitis C. Ahora, doctor,
el tratamiento se hace una sola vez y la persona queda curada definitivamente porque esta es una infección crónica. Entonces, ¿qué pasa con el virus en el cuerpo? Ajá, ok. El 95% de los pacientes que reciben el tratamiento se curan de eso. ¿Qué pasa con los pacientes una vez que reciben el tratamiento? El problema no es que el virus se elimina, pues generalmente es un virus que vive en el citoplasma de la célula, se puede eliminar, a diferencia del B que vive dentro del núcleo y es más difícil de erradicar. Estos pacientes, los daños que haya producido en el hígado o en las células, como fibrosis y eso no se revierte, lamentablemente, y por eso el paciente debe ser seguido, y si tiene cirrosis y tiene fibrosis severa, mucho más, pues dejan complicaciones y son los pacientes que pueden hacernos un carcinoma hepatocelular habiéndose eliminado la hepatitis C. ¿Qué hacer con los pacientes cuando se tratan? Bueno, se le explica eso, que se le va a eliminar el virus en un 95% de ese, pero los nuevos trabajos hablan hasta un 98% de efectividad de estos tratamientos para quitar el virus de hepatitis C y que el paciente pueda hacer su vida normal. La calidad de vida del paciente cambia notablemente cuando se le ha eliminado el virus. Eso a muchos pacientes se referían que tenían depresión, fatiga, ansiedad, deterioro cognitivo, lesiones, dolores musculares, síntomas articulares, en fin, esas cosas se sabe ahora que eran producidas por el virus, son síntomas inespecíficos y una vez que reciben el tratamiento, la mayoría de esos síntomas desaparecen. Qué bien, qué bien. Ahora, de la hepatitis A y la hepatitis B, ¿qué tanto hemos avanzado? Bueno, en la hepatitis A generalmente no deberíamos tener hepatitis A, pues la vacuna es muy efectiva, es un virus que en el 100% de los casos debería ser controlada con el virus, a diferencia de las otras dos. La A no se cronifica, la B tiene vacuna, sin embargo, tiene que el problema que podría pasar es que el individuo no haga los anticuerpos necesarios cuando se inmunice y bueno, tenga que permanecer en riesgo. Pero con la hepatitis C no tenemos vacuna. En una revisión que publicamos en el 2013 sobre el avance que teníamos de vacunas en hepatitis C, en realidad es muy difícil llegar a una vacuna por la inestabilidad del virus. Él produce muchas cuasi especies y eso dificulta que se pueda hacer una vacuna estable. Sin embargo, se sigue trabajando muchísimo en eso. Pero al tener los antivirales de acción directa, esto ha logrado que los pacientes puedan curarse. Estamos hablando de curación en esto. La otra cosa que se ven, dependiendo de los factores de riesgo que tenga esta persona, si son, por ejemplo, los drogadictos que utilizan la vía endovenosa, las posibilidades de reinfección son bastante altas. Entonces, igual que los pacientes cuando son transfundidos con sangre que tiene serología positiva para virus de hepatitis C, lo cual esto debería estar pasando muy poco en el mundo, y en mi país también debería ser una realidad, pero no lo sé, que toda sangre que vaya a ser probada o todo producto biológico se descarte hepatitis C, Chagas, sífilis, hepatitis A, B, todo, en fin, todo eso se ha eliminado, ¿no? Claro, pero comparando, por ejemplo, con el coronavirus, porque el coronavirus todavía es un reto significativo para la medicina, para los profesionales, y con el tema de la vacuna también todavía hay muchas interrogantes y mucha imprecisión, ¿no? ¿Podría ocurrir eventualmente, doctor, que pase como con la hepatitis C, con este virus, que no se pueda determinar una vacuna con éxito por la complejidad del virus? Bueno, eso es cuando menos lo que hemos leído, porque no es que podemos decir que conocemos mucho del virus, porque tenemos 10, 11, menos de un año que conocemos el coronavirus. Se están trabajando con bastante buen pie a la formación de vacunas por las vías clásicas o por otras vías en las cuales se está utilizando material genético para crear vacunas, pero creo que se está trabajando con muy buen pie hacia allá, pero todas las cosas pueden ser posibles y todavía no se sabe, porque ni siquiera se sabe cuánto produce inmunogenicidad
una vacuna, cuántas vacunas se necesitan, si necesitan 1, 2, 3 dosis, 4 dosis. No es como, por ejemplo, decir en fiebre amarilla usted necesita una sola dosis. En hepatitis B necesita 3 dosis y probablemente eventualmente un refuerzo. En fin, esas cosas allí todavía con el coronavirus hay que esperar. En general tiempo es el que va a tomar la decisión. Doctor Fernández, ¿cuál es el origen del virus de la hepatitis C? Bueno, es un flavivirus, es decir, es un virus que está emparentado con otros virus como muy conocidos en Venezuela, por ejemplo el dengue, está el de la fiebre amarilla, es el virus del Nilo Oriental, que también es de la misma familia, y otro virus de hepatitis, que es el virus de hepatitis G, que aparentemente es un comensal. De allí es el origen de esa familia de virus, de donde nace la hepatitis C. Pero si el contagio de este virus es básicamente por sangre, Sí. ¿cómo fue ese primer contagio con humanos? ¿Cómo fue ese inicio? Se ha dicho mucho al respecto, en lo cual se piensa que puede haber sido una mutación del virus, ya que tiene muchas cuasiespecies, y alguna de las cuasiespecies pudo haber mutado y dado esta nueva línea, y eso es una característica que tienen los virus. Ellos pueden estar mutando y pueden dar otra forma, y probablemente eso es lo que pasó, y por ahí se ha mantenido durante mucho tiempo. El problema con el virus es que produce en condiciones normales, produce muchas especies o subespecies del mismo virus. Bueno, ¿ya son cuántos años con el virus de la hepatitis C? Para el virus de la hepatitis C, ¿se refiere a cuántos años puede tener? Desde el momento que ya descubrimos que existía, y obviamente los primeros casos, hasta la actualidad, ¿cuántos años han pasado? Bueno, han pasado más de 50 años. Desde que se empezó en los años 70, que es cuando se comienza a ver que había un virus específico, ya se descubre el virus de hepatitis B, y bueno, mire, ahí han pasado ya más de 50 años, se seguía trabajando, y es el justo reconocimiento que hacen a toda la vida de estos señores. Uno de ellos tiene 85 años, Alter, y toda su vida trabajó en algo parecido a eso, a los virus, y de los demás, bueno, un poquito más joven, uno de 71 y otro de 68 años. Entonces, toda la vida entregada. Bueno, como suele ocurrir con los médicos, que se entregan absolutamente a la profesión, y cosa que agradecemos por la salud del mundo. Saturnino Fernández, ha sido un placer, un honor hablar con usted. Muchas gracias a usted por su llamada y por su entrevista. Conocer un poco más, así es, del virus de la hepatitis C, y a propósito del Premio Nobel de Medicina, que justamente fue para los descubridores del virus de la hepatitis C, para Harvey Alter, para Michael Houghton y para Charles Rice. Vamos a hacer ni siquiera una pausa, me toca despedir, son las 4:26, y debo decir además con mucho orgullo que nuestro entrevistado de estos últimos minutos, el doctor Saturnino Fernández, especialista en medicina interna, gastroenterología, doctor en ciencias médicas, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, jefe de cátedra y servicio en el Hospital Universitario de Caracas. Además, se entrenó en el Hospital Clínic de Barcelona, múltiples cursos de la Asociación Argentina de Enfermedades del Hígado. Es el papá de nuestra asistente de producción, de María Fernanda. Hay que decirlo también, y me encanta, además, me encanta siempre poder hablar de esa cantidad de venezolanos, como es el caso del doctor Saturnino Fernández, que destacan cada quien en su área, que se han formado, que se han fajado, y que que todavía es el caso del doctor Fernández, da entrevistas para además nutrirnos a nosotros de conocimiento, en este caso particular sobre el virus de la hepatitis C. Voces que construyen la frecuencia, que nos mantiene en sintonía. Circuito Éxitos. Creamos sonidos para encontrarnos en primera fila.